Bueno, una de las cosas importantes cuando uno hace programación de computadores es tener claramente definidas las cosas. Uno tiene que construir las cosas de manera lógica, tener un pensamiento sistémico, un pensamiento que le permite a uno en un orden construir y definir las cosas. Entonces lo primero que vamos a hacer es estudiar la lógica matemática, que nos va a permitir hacer esas construcciones, nos va a permitir decir esas construcciones de una manera formal. La lógica matemática es muy amplia, existen muchos elementos en ella. Nosotros vamos a tratar solamente una de las diferentes lógicas. Hay lógica clásica, hay lógicas multimodales, hay lógicas multivaluadas, hay lógica difusa, hay muchos tipos de lógicas. Nosotros vamos a trabajar con la lógica que viene de muchos siglos atrás, que se llama lógica clásica por eso, que solamente toma dos valores de verdad, que está muy bien definida y muy construida, que sobre ella se han hecho muchos trabajos, que es la que ha permitido construir la ciencia, que es el fundamento real que tienen los computadores. Esa lógica clásica está dividida en dos componentes principales, a pesar de que pueden ser construidos otros más, pero los fundamentales, los que nosotros trabajamos en este curso, son la lógica proposicional y la lógica de predicados. La lógica proposicional y la lógica de predicados se diferencian una de la otra, es en el orden en que una contiene a la otra. La lógica proposicional es la lógica de más bajo orden, es la lógica mínima que uno puede construir. La lógica de predicados se construye sobre la lógica proposicional y ya habla de objetos, habla de elementos y podemos analizar esos objetos. La lógica proposicional solamente va a hablar de afirmaciones. Esas afirmaciones podrán ser verdaderas o falsas, solamente dos valores de verdad, y podremos hacer construcciones a partir de esas afirmaciones. En esas afirmaciones tampoco tiene cabida el tiempo. En esas afirmaciones la verdad siempre es absoluta, no cambia con el tiempo, va a ser una lógica que es estable, que es independiente del tiempo. Cuando estemos en programación, nosotros vamos a tener que ver esos predicados y esas proposiciones que nosotros vamos a construir con posibilidad de que cambien en el tiempo. Entonces, lo primero que vamos a hablar es qué son las proposiciones. Entonces, una proposición es un enunciado, es algo que yo puedo decir, algo que puede tomar solamente dos valores de verdad, o verdadero o falso. Una de las cosas importantes de la lógica clásica es que no existen valores intermedios. No puedo decir, quién sabe, no sé, es posible que cambie con el tiempo. No, en la lógica clásica o se es verdadero o se es falso. No se puede ser ambas cosas a la vez, verdadero y falso. Es sí y es no a la vez. No, eso no se puede. Tiene que ser o verdadero o falso. Es posible que no sepamos de antemano si es verdadero o falso. Con la lógica lo que pretendemos es determinar si ese enunciado, a partir de las cosas que conocemos, de los axiomas y de las reglas que nos permiten demostrar cosas en esa lógica, ver si el predicado o la proposición que nos estamos planteando es verdadero o falso. En este caso solamente vamos a hablar de proposición, entonces solamente vamos a hablar de si el enunciado es verdadero o falso y lo podremos demostrar con esas reglas. ¿Qué valores de verdad? Repito, los más importantes son verdadero y falso. Solamente tenemos dos valores de verdad. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer estos enunciados. 2 más 2 es diferente de 4. Es un enunciado que yo lanzo. Puede ser verdadero o falso. No sé si sea verdadero o sea falso. Con nuestro sentido común diríamos, no, 2 más 2 tiene que ser igual a 4. La matemática nos ha dicho eso durante mucho tiempo. Entonces, ese enunciado que llamamos P debería ser falso. Pero quién sabe si ese símbolo 2 que estamos viendo ahí corresponde con el símbolo 2 para representar el número 2 que nosotros conocemos, y ese símbolo 4 representa el símbolo 4. Podría ser otro lenguaje totalmente diferente, construido por, digamos, alienígenas. Y nosotros podríamos estar revisando una afirmación que podría ser verdadera dado un contexto diferente. Esa es una afirmación que nosotros podríamos verificar si es verdadera o falsa. La proposición que sigue, el jugador está en la casilla 2-2, dependerá en ese momento del estado del tablero, si estamos jugando, por ejemplo, golosa, si estamos jugando tricky, etcétera, dependerá de lo que estemos viendo, el contexto que estemos observando en ese momento, y podremos decir si es verdadero o falso. Pero cuando tomemos el contexto, ahí paramos, no podemos decir que eso puede cambiar con el tiempo. La lógica clásica va a estar mirando fotografías, cosas estáticas. Podríamos hablar de la proposición R, el universo es infinito. Es una proposición que podríamos decir es verdadera o falsa, y dependiendo de lo que conozcamos de la física que nos han enseñado, podrá ser verdadera o podrá ser falsa, pero podemos decirlo en algún momento. No sabemos en este momento si puede ser verdadero o falso, es posiblemente. Podemos decir que es falsa en este momento de acuerdo a la teoría del Big Bang
la expansión del universo y cosas adicionales, podríamos decir que es falsa bajo esa teoría, bajo esos axiomas. Algunas cosas que podemos decir definitivamente que no son proposiciones es porque no afirman nada, no están diciendo algo que puede ser verdadero o falso. Por ejemplo, no te vayas. Yo no estoy afirmando ahí que no te vayas es verdadero, no, simplemente estoy haciendo una exclamación, solicitando algo, pero no necesariamente puedo decir que esa afirmación es verdadera o falsa, porque no es una afirmación, es simplemente un enunciado, es una frase que estamos lanzando. Vamos mañana sí, es una pregunta. Esa pregunta a la persona que se la estoy haciendo puede responder de manera verdadera o falsa, pero la expresión, la pregunta como tal, no podemos decir si es verdadera o falsa. El lindo perro que corre velozmente por la pradera persiguiendo la pelota. ¿Es una construcción gramatical, una construcción del español que está afirmando algo? No, simplemente está diciendo y dando una descripción, una narración sobre un hecho que puede estar sucediendo o no puede estar sucediendo. Podríamos hacer otras cosas, como está el lindo perro corriendo velozmente, uno podría de acuerdo al contexto decir sí, es verdadero o es falso, pero aquí no nos están diciendo nada sobre esa afirmación, simplemente es una sentencia, una oración sin posibilidad de decir que es verdadero o falso. No te aprendas las tablas de memoria, también estamos diciéndole a un niño, a una persona, no haga eso, pero no estamos diciendo que esa afirmación o esa sentencia que estamos construyendo sea verdadera o falsa, simplemente estamos diciendo alguna cosa.